quiero compartir con ustedes un tema maravilloso teniendo en cuenta que nuestro lema es la verdadera alabanza y adoración. Hay un pasaje en el libro de Santiago, el capítulo 2 y el versículo 26, que quiero leerlo para ustedes. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Usted lo puede buscar en su Biblia, la que tenga allí en su casa, y meditar en este pasaje bíblico. La fe sin obras es muerta y la verdadera alabanza y adoración a Dios debe de contener fe con obras, a fin de que logremos impactar nuestra propia vida y la vida de las personas que están cerca de nosotros. Pero ¿qué es eso de la fe? La fe es un don divino que nos permite vislumbrar las cosas como si ya fueran antes de que sucedieran. Y esa es la fe, la que a usted le permite permanecer en pie, pensando que las cosas, aunque a su alrededor no parezcan muy buenas, estarán mejor. Pensando que esa necesidad, esa petición, esa situación difícil que usted está causando, en fe con el poder de Dios, cambiará. Eso es fe. Aunque el diagnóstico médico no haya sido el más alentador, pero usted confía en el poder sanador de Dios y en fe se levanta para declarar la sanidad para su cuerpo. La fe es la que mueve los pensamientos y los sentimientos de los seres humanos a fin de que puedan avanzar en el camino y que puedan seguir creyendo y no desmayar en el intento por obtener una victoria. La vida misma se constituye una batalla constante en la que todos no alcanzan la victoria. ¿Por qué digo todos? Porque escuchamos constantemente en los canales televisivos, en los noticieros, cuántas personas deciden quitarse la vida, lanzarse por un edificio, ahorcarse, tomarse en un veneno, hacer una cantidad de situaciones, lanzarse a un vehículo en plena carretera. Tantas cosas crueles que nosotros vemos como atentado a la vida, porque se cansaron de la batalla de la vida y perdieron la fe de poder alcanzar metas, de poder obtener victoria. Se les acabó la fe, que es el motor que mueve a todos los seres humanos para que podamos avanzar. La forma como vivimos revela lo que creemos. Y si la fe que decimos tener es una fe viva. Hay muchos que profesan tener fe, tener confianza en un Dios todopoderoso, saber que todo estará bien. Y cuando usted se acerca a estas personas para hablarles de la palabra de Dios, inmediatamente le advierten eso. Yo creo mucho en Dios. Yo tengo mucha fe en Dios. Y entonces pareciera que con eso esas personas piensan que fue suficiente. Pero cuando vivimos no conforme a la fe, porque lo que decimos no concuerda con lo que hacemos, entonces allí no hay una fe viva, ¿sí? No puede entonces haber una fe genuina como una forma y un hábito de vida constante en un ser humano cuyo lenguaje corporal, físico, no es acorde con lo que sus palabras están denotando. Entonces, la palabra nos declara que la fe sin obras es muerta, porque usted debe de vivir conforme a esa fe, conforme a lo que usted ha creído, ¿sí? Entonces, esa fe puede estar muerta, porque no hace una realidad sus hechos con sus palabras. No hay concordancia. Usted puede hablar muy fluidamente,
y decirle a las personas consejos muy maravillosos que les alientan a seguir adelante. Pero usted estar viviendo un caos interiormente, estar desafiando día a día sus pensamientos derrotistas porque le están hundiendo, porque usted se siente sin salida. ¿Por qué? Porque entonces usted no está viviendo conforme a una fe viva, sino conforme a un pensamiento interno que usted genera de cada situación que le rodea. Así que la forma como vivimos revela lo que creemos, ¿sí? Y si la fe que decimos tener es realmente una fe viva, eso se va a demostrar. Las obras no son la causa de la salvación. Estas son la evidencia de la salvación, por favor. Muchos piensan que por las buenas obras vamos a obtener la salvación y la entrada al reino de los cielos después de morir en esta tierra, cuando todos tendremos que pasar por ese momento de muerte. Es que yo hago obras de beneficencia, es que yo le doy a los necesitados, a los pobres, yo visito los ancianatos, yo visito los asilos de niños huérfanos, en fin, el que tiene poco puede hacer económicamente para ayudar al necesitado. El que tiene mucho hace darte de lo que puede hacer, y televisivamente vemos cómo esas personas son galardonadas con el Premio Nobel de Paz por todas las obras altruistas que en su vida se han pasado haciendo por la humanidad. Pero esas obras no nos conducen a la salvación del alma, son parte importante de la vida de una persona que quiere agradar a Dios, que quiere cumplir el mandamiento de misericordia y bondad que la palabra nos instruye que debemos de tener como conocedores de la palabra de Dios, pero no nos garantiza la salvación de nuestras almas. Santiago capítulo 2, el versículo 14 y en adelante, tiene una palabra muy clara con respecto a esto de la fe. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Qué importante que usted reconozca que el propósito de Dios es que cada uno de nosotros, como sus hijos, mostremos su imagen ante todas las personas que están a nuestro alrededor. Su misericordia, su bondad, su justicia, pero también que la fe formará parte activa de la vida de un creyente que denota en su vida la salvación de Dios. Porque la salvación de Dios es riqueza en abundancia espiritual. Y entonces esa fe se tiene que trasladar a esas obras que en fe usted logre hacer, porque usted tiene el conocimiento de Dios. Usted mira al necesitado y tiene misericordia de él y le ayuda. No simplemente lo deja con su necesidad, sino que busca la manera de cómo ayudarle, ¿sí? Los que no lo tienen gestionan cómo ayudar, pero siempre en su vida hay una necesidad de estar mirando al otro y a su necesidad y de estar compadeciéndose del otro y estar ayudando a gestionar cómo darle solución a una situación X o Y. La fe en Cristo siempre producirá buenas obras. Si usted es una persona creyente de Dios, seguidora de su palabra, que tiene fe en su palabra, pues eso le va a producir a usted el hacer unas buenas obras siempre, ¿sí? El que la gente tenga que hablar bien de usted porque usted es justo, porque usted es misericordioso, porque usted es compasivo, porque usted hace el bien. Pero ¿qué tal ese creyente que dice tener fe en Cristo Jesús y no produce buenas obras? Tiene una imagen detestable frente a sus empleados, frente a la gente que le rodea, frente a la gente que trabaja con él o con ella, frente a su vecindad, frente a su propia pareja, a su propia familia, porque sus obras desbaratan lo que sus palabras constantemente están diciendo. Y sencillamente esas palabras no concuerdan con sus acciones.
porque son acciones egoístas, son acciones hipócritas, son acciones que generan rencillas, que generan odios, que generan disensiones, que generan problemas. Allí entonces no hay una fe verdadera en la vida de esa persona, creyente o no creyente, porque la fe en Cristo siempre producirá buenas obras. No quiere decir esto que tengamos que ser perfectos, jamás. Nada de lo creado es perfecto ahora porque buscamos muchas imperfecciones, dice la palabra de Dios. Cuando nos descarriamos y nos fuimos por el camino de pecado y de maldad, buscamos muchas transgresiones y nos volvimos imperfectos, ¿cierto? Pero la bondad de Dios vino al mundo y en la cruz del Calvario, otra vez, con ese sacrificio de amor, nos allegó a su presencia para que tuviéramos oportunidad de salvación. Pero esa imperfección quedó en nuestra vida. Y solamente andamos en el camino de la perfección. Y seremos perfectos cuando seamos transformados a la imagen de Cristo mismo en su venida. La persona que dice ser cristiana, pero que vive en desobediencia a Cristo de manera voluntaria, tiene una fe muerta. Usted escucha cantidad de personas que todo el tiempo hablan de creer en Dios, de visitar en iglesias, de hacer sacrificios, pero resulta que vive en una desobediencia y de manera muy voluntaria, porque sabe qué es lo malo, sabe qué es lo bueno, pero opta siempre por hacer lo malo. Primera de Corintios capítulo 6, del versículo 9 en adelante, nos habla muy claro acerca de este tema. Yo quisiera compartir con ustedes este pasaje. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que tienen relaciones sexuales sin estar casados. Ni los idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? Los que adoran imágenes, los que adoran personas, los que adoran monumentos, los que adoran elementos que ellos mismos han diseñado o han diseñado otros. Ni los adúlteros. ¿Quiénes son los adúlteros? Los que tienen relaciones sexuales con personas diferentes a su pareja con la que está casada. Ni los afeminados, los que quieren tener un género diferente, ellos son los afeminados. Ni los que se echan con varones, es decir, los que sexualmente tienen un encuentro con hombres. Ni los ladrones, los que quitan a los demás sus pertenencias. Ni los ávaros, los que quieren tener y tener hasta el punto de dejar a otros sin nada. Ni los borrachos, los que se embriagan con el licor. Heredarán el reino de Dios. Es clarísimo. Eso dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, a los hermanos en Corinto. Entendamos entonces el propósito de Dios, ¿sí? Entonces, no puede haber cristianismo, no puede haber una vida en temor a Dios cuando practicamos el pecado y lo dejamos como algo muy normal en nuestra vida. Confesamos un conocimiento de Dios, una fe en Dios, un amor a Dios, una obediencia a Dios, pero nuestras obras están llenas de pecado. Y el pecado nos aparta de Dios, nos hace a un lado de la presencia de Dios. Y no porque Dios lo quiera, sino porque nosotros lo decidimos. Porque para nosotros es más deseable hacer el pecado que hacer lo que agrada a Dios. Por eso debe haber una renuncia total al pecado, a ese hombre viciado a la maldad, que la Biblia declara como el viejo hombre, y aceptar a Cristo Jesús como Dios, Señor y Salvador. Reconocer que le hemos fallado, que le hemos faltado, que hemos pecado contra Él y pedir su perdón y misericordia y alejarnos del mal y permitir que Él obre en nuestra vida y que sane nuestra vida y que nos ayude a ser hombres y mujeres de una fe viva en Él y no muerta. El apóstol Santiago
Contrasta entonces dos tipos de fe. La verdadera, que salva el alma, que la lleva al reino celestial después de la vida física aquí en la tierra. Y la falsa, que es una fe totalmente muerta. La fe viva es la obediencia a Dios. No somos salvos solo por creer en Jesucristo, ni tampoco participar de un servicio religioso. Lo que nos salva es la regeneración del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y esa regeneración inevitablemente va a verse en una vida de fe que demuestra una obediencia continua a Dios. Vamos a hacer tantos servicios religiosos por el alma de la señora Julana de tal, del señor Julano de tal, para que Dios lo lleve a su santo seno, para que Dios le dé la salvación de su alma. No, eso no nos va a llevar allá, no nos va a salvar. Eso es tradicionalismo religioso. La palabra es clara cuando dice que nosotros debemos aceptar cuando estamos en vida el evangelio de Jesucristo para salvación. La fe sin obras es muerta porque revela un corazón que no ha sido transformado por Dios. Cuando hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, nuestras vidas también van a demostrar esa vida nueva. Nuestras obras se caracterizarán por la obediencia a Dios. La fe que no se ve llega a ser evidente por la demostración del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Allí es donde nosotros podemos contemplar cuando una vida ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo, porque da frutos, porque da frutos. Si no los vemos, entonces allí no ha habido una regeneración. Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, porque son claras. Es la voluntad de Dios para la vida de una persona que acepta su palabra y que vive bajo su voluntad. Esas son las obras que caracterizan una vida de fe, una vida con una fe viva y no muerta. La fe sin obras es muerta porque la fe resulta en una nueva creación. No es una repetición de los mismos patrones de conducta pecaminosa. Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La fe sin obras es muerta porque viene de un corazón que no ha sido regenerado por Dios. Profesar una fe vacía no tiene poder para cambiar vidas. Aquellos que dicen tener fe, pero que no tienen el obrar del Espíritu Santo en sus vidas, escucharán a Cristo mismo decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versículo 23. Qué importante que usted y yo, mi amigo, mi amiga, en esta mañana que estamos escuchando la voz de Dios, reconozcamos su obra en la vida del ser humano, de todo el que quiere llegar a su reino, y tengamos un oído sensible a su voz y decidamos acercarnos a Él con un sentimiento y una actitud de arrepentimiento, de confesar ante Él nuestro pecado y nuestra maldad y decirle a Él que limpie nuestra alma, nuestra conciencia y que nos ayude a entender su propósito en nuestra vida. En esta mañana yo he dejado esta reflexión en el nombre poderoso de Jesucristo. He enviado esta red de salvación a través de estas plataformas digitales, y el obrar del Espíritu Santo de Dios será el que dará salvación y revelación de su nombre, porque allí se encuentra la verdadera alabanza y adoración en una vida con fe viva y no muerta. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias a ti, Señor Jesucristo, por tu obra maravillosa en nuestra vida.
por tu misericordia, Señor Jesús, para con nosotros. Gracias por el privilegio que nos das de invocar tu nombre, de enviar esta palabra de salvación y de vida eterna, Señor, a través de estas plataformas digitales. Y yo te ruego que en el actuar de tu Espíritu Santo, tú seas, Señor Jesús, obrando en las conciencias de cada oyente, obrando en la vida de cada persona, Señor, que alcanzará a escuchar este mensaje, revelándole tu nombre, tu palabra, Señor, ayudándole a entender que esa fe que ha vivido por tantos años, según la tradición religiosa, ha sido una fe muerta que no le conducirá, Señor, a tu reino celestial. Revélale, Señor, el actuar de la fe verdadera y viva que solamente tu obra poderosa produce en la vida del ser humano. Cambia, transforma conciencias, corazones, ordena los pasos de vida de cada hombre y mujer, Señor Jesús, que es alcanzada por tu palabra, Señor, de cada hogar, de cada familia que se destruye, Señor, por la ignorancia, por la falta, Señor Jesús, de esta fe viva en sus corazones, de esta obediencia a tu palabra. Señor Jesús, yo declaro que en tu nombre santo tenemos salvación y vida eterna y la compartimos también con todas estas personas que nos están escuchando, que aquellos que tienen una decisión firme en su corazón de quitarse la vida, de aquellos que están angustiados por el problema, que ya no saben qué hacer, que tienen en su corazón la disposición de hacer daño a otros, Señor, de hacer el mal, es cancelado ese deseo, Señor, pecaminoso del corazón de ellos y sus vidas alcancen tu misericordia para salvación. Señor Jesucristo, aquella mujer que quiere hacerle daño a sus hijos porque está insegura del mañana, porque no tiene estabilidad económica, porque está sufriendo, envía tú la provisión a esa mujer. El Señor Jesucristo, aquella mujer que está atormentada por las problemáticas, por las dificultades que tiene, Señor Jesús, y que está pensando, Señor Jesús, atentar contra su vida. En tu nombre santo, Señor, yo derribo, Dios, todo espíritu de engaño y de suicidio que quiera apoderarse del corazón y la vida de esas mujeres, para que en tu nombre tú les reveles tu palabra y ellas lleguen al conocimiento de tu verdad. Señor, para la gloria de tu nombre, anunciamos tu palabra y te damos todo honor y toda gloria, porque solamente tuya es esta gloria, Señor. Nosotros instrumentos en tus manos para el avance de tu nombre, y permite, Señor Jesús, que esta obra siga creciendo y que muchos más sigan siendo levantados por el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Un abrazo fuerte para todos. Gracias por habernos acompañado. Me levantó cuando caído, triste me hallaba yo. Él me sacó del mismo abismo donde no había esperanza, solo dolor. Él me llevó a su presencia, sanó mis heridas y me lavó, me regaló vestido nuevo y a su mesa Él me invitó. Ahora yo soy lo que soy por su misericordia. Jamás podré olvidar que yo sin Él no soy nada. Él fue quien dio valor a mi vida. Si estoy en este lugar, no es porque yo sea más, fue por su gracia divina. Tuvo de mí compasión
compasión transformó mi corazón, me dio tremenda riqueza y su gloria me dio. Me enseñó a caminar como padre a su hijo. Me dirigió por el camino que conduce al cielo y sus huellas me dejó. Me dio su luz para que alumbrara en un mundo de tinieblas. Me dio un mensaje de amor para la humanidad, que a Dios se convirtiera de verdad. Ahora yo soy lo que soy por su misericordia. Jamás podré olvidar que yo sin Él no soy nada. Él fue quien dio valor a mi vida. Si estoy en este lugar, no es porque yo sea más, fue por su gracia divina. Tuvo de mi compasión, transformó mi corazón, me dio tremenda riqueza y su gloria me dio. Y su gloria me dio. Su gloria me dio. Si estoy en este lugar, no es porque yo sea más, fue por su gracia divina. Tuvo de mi compasión, transformó mi corazón, me dio tremenda riqueza y su gloria me dio. Y su gloria me dio.